Bueno, ¿me pueden decir, por favor, si ven bien? Se ve, profe. Se ve bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver, curvas dosis-respuesta. Las curvas dosis-respuestas pueden ser de dos tipos, gradual o cuantal. Gradual o cuantal. Gradual significa que gradualmente vamos aumentando la dosis y gradualmente vamos teniendo una respuesta. Por ejemplo, tenemos en este gráfico, siempre tenemos que ver quién está en el eje de las Y y el X. Eje de las Y, efecto, no concentración, efecto. Y en el eje de las X, el fármaco. O sea, aumentando la concentración del fármaco, aumentamos el efecto. Esta curva es una curva matemáticamente se llama hiperbólica. Para transformar esta curva que es molesta matemáticamente, porque tiene una curva muy grande, entonces como no conveniente, la podemos transformar en algo parecido a una recta, la curva hiperbólica, perdón, la podemos transformar en esta curva que se llama sigmoidea, cambiando el logaritmo. La concentración del fármaco, ahora estos numeritos los paso al logaritmo decimal. Y de esta forma transformo esta curva, que no tiene nada de recta, a esta curva que tiene una partecita que es recta. Y esta parte que es recta es la que me va a permitir, como hicimos antes, utilizar fórmulas matemáticas. Las curvas dosis-respuesta gradual, lo que dije recién, aumenta la dosis y gradualmente aumenta la respuesta. Generalmente sirve para medir seguridad. Seguridad significa hay efectos adversos, no hay efectos adversos, hay efectos tóxicos, no hay efectos tóxicos. Y eficacia, ¿es eficaz a esta concentración del fármaco o no es eficaz? Entonces, de esta forma vimos cómo son las curvas, cómo se puede transformar de hiperbólica a sigmoidea, cuál es la característica, aumenta, y para qué sirve. Ejemplo. Tenemos la curva de respuesta de la aspirina. Gráfico. Dice, porcentaje de supresión del dolor. Eje de las Y. En el eje de las X, aumento la dosis de la aspirina. ¿Esto qué significa? Comienzo con una muy baja concentración de dosis de aspirina, porcentaje de supresión. Acá debe estar el 0. O no tengo nada de supresión del dolor, o sea, sigo con dolor. Sigo aumentando, sigue con dolor. Acá, supresión del dolor, recordemos. Acá comienza un poquito a aflojar el dolor, aumenta la dosis y llega un momento que en este nivel tengo supresión total del dolor, o sea, no tengo más dolor, por ejemplo, en este rango de dosis. Conclusión, es una curva gradual, una curva en la cual al aumentar la dosis aumenta la respuesta, en este caso disminución del dolor. ¿Qué más para decirle? Y con este tipo de curva nos permite calcular la dosis efectiva 50, que viene a ser, después vamos a ver este concepto que lo repetimos muchas veces, la dosis efectiva 50 significa del efecto máximo, me voy a la mitad del efecto, toco la curva y bajo. Y este valor, repito, es la dosis efectiva 50, la dosis al cual se produce el 50% del efecto máximo. Repito cómo se calcula. Del efecto máximo, me voy a la mitad, choco con la curva, bajo y encuentro este valor. Este valor es dosis, porque el eje de la X se representa la dosis. Bueno, esta dosis es la dosis efectiva 50, que representa
la dosis en el cual consigo el 50% del efecto máximo. Me tomo un mate. ¿Pregunta? Profe, con respecto a la curva, la parte alta, donde terminaría el efecto que a los 1300 miligramos, esa parte que representaría. Muy bien, gracias por preguntar. Acá significa que acá es una meseta, ¿correcto? Por lo menos nosotros, este dato dice que hasta, no sabemos lo que puede pasar acá, pero ya te veo distintas alternativas. No sabemos lo que puede pasar acá, pero acá lo que yo sé es que hasta 1300 alcancé la dosis máxima. Por lo tanto, si nosotros vemos esto, que acá es como una meseta, uno podría decir, no es necesario llegar a 1300, a lo mejor con una dosis de acá, más chiquita, una dosis más chiquita, también tenemos efecto máximo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, acá hay efecto máximo. Lo que puede pasar después de acá, no lo sabemos porque este fue un estudio, supongamos que no es un dibujo, porque acá dice la publicación, este es un estudio que fue hecho hasta acá, ¿correcto? Después no sabemos. A ver, quiero comentar esto quiero decir. Mire, fíjense, ¿hasta ahí te contesté la pregunta? ¿O no? Sí, profe. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, lo que pase de acá no lo sabemos, porque nosotros estudiamos hasta 1300 gramos. ¿Por qué digo lo que digo? Porque fíjense, esto está clarito, en la mayoría de las veces así, aumentamos la dosis, aumentamos el efecto, nosotros lo sabemos, con el clonazepam, el diazepam, me tomo media pastillita de 0,5 y me duermo unas horitas, me tomo un comprimido completo y me duermo todo el día. Obviamente que en general es así, correcto. Ahora fíjense qué loco, que no siempre hay este tipo de respuesta. Fíjense, podemos tener todas así, ¿no? Miren, esta es aumento la dosis, aumenta el efecto. Bien. Esto es no lineal. Aumento la dosis puede aumentar o puede hacerse meseta. Pero estas son las más locas, las más ilógicas. Fíjense, el cannabidiol, y permítame que vuelva al tema este, el cannabidiol tiene, entre tantas complejidades que tiene el aceite de cannabis, el cannabidiol tiene una U invertida. Fíjense qué interesante. O sea, nosotros empezamos a aumentar el efecto cualquiera. Empezamos a observar que aumentamos la dosis y aumenta el efecto. Uno dice que bueno, seguimos aumentando la dosis y llegamos a un techo. Seguimos aumentando y después baja el efecto. Una U invertida. Por lo tanto, ojo con esto, porque uno puede a lo mejor trabajar acá o trabajar acá y son cosas totalmente diferentes. ¿Se entiende? Porque la U está invertida. Y después tenemos la clásica U, donde a lo mejor arrancamos acá y aumentamos la dosis y comienza a bajar. Y después, obviamente, si estamos en esta partecita, aumentamos la dosis y aumenta el efecto. Pero redondeando la idea, en general, ¿qué se observa? La mayoría de los medicamentos, aumentamos la dosis y aumenta el efecto. ¿Hay excepciones? Sí. Por ejemplo, el cannabidiol tiene una U invertida en este tema de la respuesta, dosis-respuesta. ¿Alguna duda, por favor? Profe, y con respecto al cannabidiol y al efecto que en una parte dice que más aumenta la dosis y menos el efecto, ¿es por el tiempo de consumo? O sea, si es que consume todos los días, por ejemplo. No, gracias por preguntar. Gracias por esa pregunta. No, muchas gracias. Esto no tiene nada que ver, a ver cómo te lo voy a explicar. Esto es consecuencia de, permítanme que me voy para atrás. Esto es consecuencia, ya llego. Listo. Esto es consecuencia de que el cannabidiol en relación a su efecto. Es esto. No es problema de la farmacocinética. Porque vos decís, bueno, ¿qué pasa si uno consume mucho? Bueno, a lo mejor hace tolerancia. Bueno, eso sí, farmacocinética, ¿correcto? Pero esto de la parte que nosotros estamos estudiando es farmacodinamia. Es más, te agrego una cosa más. El THC hace tolerancia, ¿correcto? El que fuma
recreacionalmente llega un momento que no va a tener esos efectos que tenían cuando fumaba de vez en cuando. Hay tolerancia. Pero la parte que estamos viendo ahora de cómo es la respuesta es solamente miramos esta parte que es solamente cómo el cannabidiol actúa sobre su receptor. O sea, estamos estudiando esta partecita. Y en esa interacción, me olvido lo que pasó antes, si hay tolerancia, si hay problemas del hígado, me olvido de esto, estamos enfocados acá, la lupa la colocamos acá. En esta parte de la farmacodinámica, lo que yo te estaba explicando, que la respuesta del cannabidiol con la relación de sus receptores específicos, receptores de cannabidiol, tiene una U invertida, independientemente del paciente. Volvemos al gráfico. ¿Alguna duda, por favor? Profe, ¿qué tipo de medicamento describe el gráfico de U que está aquí abajo? No, no me acuerdo, perdón. No me acuerdo. En este momento no me acuerdo. En este momento lo que tengo en la cabeza es la U invertida de eso y la mayoría de lo que son eso. Pero, perdón, pero no me acuerdo. No. Gracias por preguntar. ¿Alguna otra duda, por favor? No, no, no. Bueno, a ver si está acá. Ahí está. La toxicidad, gracias por preguntar, es lo que sigue. Porque nosotros vimos que estas gráficas nos permiten medir la seguridad y la eficacia. La eficacia es esto. ¿Me va siguiendo conmigo? Porque nosotros a través de esta curva decimos, ¿en dónde está la eficacia de la aspirina? Y bueno, te lo estoy mostrando. Acá yo tengo una eficacia del 50%, acá una eficacia del 100%. Perfecto. Y ahora, ¿cómo me explicás el tema de la seguridad? O sea, la toxicidad, que fue tu pregunta. Y viene ahora. Nosotros vemos lo siguiente, fíjense. Acá en este gráfico dice porcentaje de individuos respondedores. Acá le aviso que son ratas. Este estudio lo vamos a hacer con ratas. Entonces decía, en el eje de la Y, las ratas que responden, en el eje de la X, las dosis. ¿Qué utilizo? Diazepam para este estudio. ¿Y qué efecto del diazepam voy a medir en la rata para hacer esta gráfica? El efecto hipnótico, el efecto de dormir, ¿correcto? Entonces, empiezo a aumentar la dosis y acá dice porcentaje de individuos, porcentaje de rata. Con cero no alargué el experimento. Largo y empiezo con una dosis, acá dice 50. Con una dosis de 10, encuentro 2 ratas, se me quedan dormidas. Sigo aumentando. Para esta dosis, 20 ratas se me quedan dormidas. Para esta dosis, 50 ratas se me quedaron dormidas. Para esta dosis, las 100 ratas que tenía se me quedaron dormidas. Por lo tanto, de las 100 bajo a la mitad, dosis efectiva 50. ¿De qué efecto? Hipnótico, inducción al sueño. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí o no, por favor? Sí, profe. Gracias, gracias. Entonces, esta primera curva es curva de eficacia. Calculo la dosis efectiva 50. Ahora, ustedes me pueden decir, perfecto, yo hasta acá encontré el efecto máximo. ¿Y qué pasa si hacemos con otras ratas y aumentamos la dosis? Y bueno, probemos. Entonces seguimos aumentando. Y cuando seguimos aumentando, vemos que a mayor cantidad de rata, vemos que, a mayor dosis, perdón, las ratas no solamente se me quedan dormidas, sino que no se me despiertan más. Mueren. Entonces observo que a esta dosis se me murieron, estaban dormidas, pasaron de largo, 10 ratas se murieron. Sigo con más dosis. Acá, 50 ratas de las que tenía, el 50%, perdón, de dormirse, pasaron a otro mundo. Y acá, a esta dosis, se quedaron dormidas y murieron el 100%. Por lo tanto, lo mismo. Del 100 yo bajo la mitad y calculo no la dosis efectiva, por supuesto, la dosis letal, que se muere, ahí está, letal dosis 50. Conclusión, con una dosis respuesta cuantal,
no solamente puedo saber estudiar la eficacia, sino también la seguridad. ¿Se entendió, por favor? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, esto es lo que le dije anteriormente, dosis efectiva y la dosis letal. Dosis efectiva, dosis letal. Lo mismo. Bueno, ahora viene un nuevo concepto, muy interesante, importante. Índice terapéutico. El índice terapéutico es la relación entre el que está arriba y el que está abajo. El que está arriba es la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. El índice terapéutico, esto es importante, es una medida de qué tan seguro es el medicamento para el tratamiento. ¿Cómo? El índice terapéutico indica qué tan seguro es el medicamento cuando hagamos los tratamientos. Ejemplo. Acá dice que la dosis letal 50 es 400 y la dosis efectiva 50 es 100. 400 sobre 100, 4. ¿Me va siguiendo? ¿Qué me dice 4? Y la verdad que no lo sé. Pero ahora le voy a dar un ejemplo para que se den cuenta qué significa el 4. Una pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría si la dosis letal 50 tiene el mismo valor que la dosis efectiva 50? Pregunta para ustedes. Significa que las curvas están superpuestas, digamos, sería la misma la de efectos que la de muerte. Prácticamente Correcto. no tiene un índice terapéutico porque provocar el efecto y provocar una letalidad es a la misma concentración, es inútil ese medicamento. Exactamente. La respuesta es esto. Cuando coinciden, significa que esta curva tiene los mismos valores, significa que me hace el efecto y la persona se muere. Por lo tanto, nunca estaría aprobado. ¿Correcto? O sea, si esto se da experimentalmente, ahí se interrumpe el experimento. Vamos a decirlo de otra forma. Cuanto más... Entonces, vamos al siguiente. Lo peor que nos puede pasar, lo peor, es que sea 1. Porque si 1 significa que lo de arriba y de abajo es igual. Lo mejor que nos puede pasar, por el índice terapéutico, es que cuando más grande sea este valor, las curvas están más separadas. Y cuando las curvas estén más separadas, el índice terapéutico me está diciendo que es más seguro el medicamento para el tratamiento. Repito, cuando el número del índice terapéutico sea más grande, me están diciendo que la seguridad del medicamento es mayor. Lo puedo tomar, puedo hacer tratamiento porque sé que estas curvas están muy separadas. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y si tienen alguna duda, les muestro este gráfico. Acá está más claro todavía. Alto índice terapéutico, fíjense, bien separada el efecto terapéutico deseado del efecto adverso no deseado. Curvas bien separadas. Índice terapéutico un poco más bajo, las curvas están un poco más cerca. Hay algo que se llama, que está acá, y no lo quiero dejar pasar, window, ventana terapéutica. La ventana terapéutica es de donde comienza a producirse el efecto hasta cuando comienza a producir toxicidad. Por lo tanto, si las curvas están muy cercanas, esta ventana, esta brecha, está más angosta. Cuanto más grande es la separación, más alto el índice terapéutico, es mejor el índice terapéutico. Esto particularmente, vamos a la práctica, es importante cuando los pacientes son ancianos, están polimedicados, me olvidé de tomar un comprimido, ¿qué hago? Lo vuelvo a tomar, etcétera, etcétera. O por esa famosa variabilidad que estudiamos, de que no todos respondemos lo mismo. Bueno, cuando más grande sea esta variabilidad, esta ventana terapéutica, vamos a tener menos chance de que nos tomamos 2 comprimidos porque me olvidé si lo había tomado y no voy a tener efectos adversos porque estoy tomando un medicamento con una gran ventana terapéutica.
¿Se entendió, por favor? Sí, profe. Bueno, lo que vamos a ver ahora, es cómo podemos explicar, como si fuera una película, una vez más, este gráfico. Este gráfico, fíjense, gráfico. ¿Quién está en el eje de las Y? Respuesta. ¿Quién está en el eje de las X? La dosis. O sea, vamos a ver por qué cuando graficamos dosis en función de la respuesta, nos da un gráfico de esta forma. ¿Cómo lo podemos imaginar, como si fuera una película, cuando el medicamento llega al receptor para producir una respuesta? Tenemos esta. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, estos son los receptores y este es el agonista. El agonista vamos a imaginar que en este caso, vamos a imaginar que es un medicamento. Y vamos a tratar de, a través de una película imaginaria, construir este gráfico. ¿Entiende? Bueno, lo entendieron todo, ¿no? Vamos a tratar de recrear en una película imaginaria. Tomamos un medicamento, un comprimido. Ese comprimido, según la absorción, va pasando por distintas membranas, imaginando las películas, hasta que agarra la autopista, circulación general, y llega entre tantos lugares al receptor. Llega al receptor y aparecen un montón de moléculas. Hay una que va primero que todas y se une al receptor. Eso se traduce a que hay interacción medicamento con receptor y comienza a elevarse esta curva. Claro, una molécula pegada a su receptor puede producir efecto. Sigamos. A medida que esta película se va moviendo, esto significa que más moléculas van llegando para unirse a su receptor, se unen más moléculas a su receptor y se comienza a levantar la curva porque comienzan a estimularse más receptores. Y llegan más moléculas, se unen más moléculas a su receptor y comienza a elevarse más, hasta que llega un momento, como vemos en la gráfica, que tenemos todos los receptores ocupados por el medicamento y consecuentemente tenemos una respuesta máxima. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Profe, esto es lo que veíamos, digamos, más o menos al principio de las clases sobre la concentración en la biofase, digamos. totalmente. Gracias, totalmente. Esto es lo que me está diciendo que a lo mejor, si yo tengo esta concentración, no pasa nada. Y que necesito más concentración para producir un efecto. Gracias por tu razonamiento. Una aclaración. Esto que yo le conté así, como una hermosa película, es más bien teórica. ¿Cómo teórica? Quiero decir que no todos los receptores del cuerpo, por ejemplo, los receptores para las benzodiazepinas, se van a ocupar porque yo me tomé una pastilla. ¿Se entendió el concepto? Quiere decir, hay muchísimos más receptores y nunca porque yo me tomé una pastilla o hice una sobredosis de un medicamento, no llegué a ocupar todos los receptores. ¿Correcto? Clínicamente no hay una ocupación de todos los receptores. ¿Se entendió? Aún con sobredosis. Ese concepto es muy importante. Quiero decir, esto que yo lo hice con la mejor intención didácticamente es para que ustedes tengan idea que la respuesta máxima se ocupa cuando se ocuparon la mayoría de los receptores. Por eso se acasa la meseta. Si nosotros lo vamos a la clínica, siempre hay receptores para que quedan libres. ¿Correcto? Porque imaginemos, no, vamos a una situación práctica. Yo me tomo un medicamento y ocupé todos los receptores. Supongamos que esto es real, que no es real. Me tomo otro medicamento que actúa sobre los mismos receptores y no tiene efecto porque me tomé uno antes. Sería una locura. Por eso que tendría que decir el medicamento, si usted tomó una benzodiazepina, no puede tomar otro medicamento porque los receptores ya están ocupados. ¿Se entiende, no? El prospecto en grande, en rojo, tendría que decir, ojo, no tome este medicamento si tomó otro medicamento antes porque es al vicio. No va a tener efecto porque los receptores están ocupados.
repito concepto, en la lógica, en la fisiología, en la realidad, no hay una sobresaturación de la ocupación de receptores. ¿Pregunta, por favor? Profe, y póngale cuánto tiempo hay que esperar para tomar otro medicamento, o sea, para tomar, por ejemplo, un clonazepam. Independientemente porque no hay tiempo para esperar por dos motivos. Primero, porque siempre va a haber receptores, cualquiera que vos me nombre, que por más que tome un medicamento que se une a ese receptor, va a haber en el organismo receptores que están libres para que llegue otro medicamento. Y segundo, contestando tu pregunta, esta interacción, recordemos, es iónica. Se une un ratito y se despega y ya produce el efecto. Ya puede venir otro medicamento. Así que es muy dinámico. Se unen, lo tocan, lo estimulan, efecto y se va. Lo llega, estimula, efecto y se va. Así que hay un movimiento muy dinámico. ¿Por qué? Porque hay interacción iónica, en la mayoría de los ejemplos. Y segundo, hay receptores de sobra. Todos los fármacos pueden venir. Bueno, simbólicamente. Profe, Siempre va a haber receptores libres. una persona que puede tener un acostumbramiento a un fármaco puede tener una gráfica con un desplazamiento de la curva a la derecha, como puede que no, en este caso. Por ejemplo, aumentar la concentración para producir el mismo efecto. Bueno, vos me hablaste de acostumbramiento. O sea, una persona que está, digamos, acostumbrada a un fármaco, por ahí necesita más dosis para producir el efecto y producir un desplazamiento de la curva a la derecha, pero puede ser que sí, como puede ser que no, también. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí empezamos a jugar, digamos, con muchas variables. La persona que toma el medicamento frecuentemente, por ejemplo, nuestra abuela que si no tiene el diazepam no puede dormir porque se acostumbró, porque lo indicó mal el médico, ya tal vez le hace menos efecto y lo toma por un tema de acostumbramiento. Repito, le hace menos efecto y lo hace por un tema de acostumbramiento. Cuando le hace menos efecto, repito, cuando hay menos efecto, nosotros podemos ahí pensar en distintas opciones. Cuando hay menos efecto, podemos pensar en distintas opciones. Uno, que la tolerancia es responsable porque hay más enzimas en nuestro hígado que lo metaboliza más rápido. Por ejemplo, el alcohol. Dos, es porque los receptores se cansaron de que los estimulen todas las noches y ahora hay menos receptores. Tres, los receptores se cansaron porque todas las noches lo están estimulando, pero no cambiaron el número, son menos sensibles. Entonces el efecto va a estar disminuido. Fíjate que te dije 3 variables para una posibilidad real de una persona que se acostumbra a cualquier cosa. A fumarse un porro toda la noche, a tomar un medicamento todos los días, el que abusa con cocaína, lo que vos quieras. Profe, ¿y eso se traduce en un desplazamiento de la curva a la derecha? ¿Puede ser que en intervengan otras variables y la curva se mantenga igual? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Por eso que es muy importante este tema, gracias por las preguntas, que nada en farmacología es 1 más 1, 2. Y claro, si el organismo hay muchas variables y ya se conocen muchas cosas, entonces ahora ustedes, bioquímicos, farmacéuticos, pueden entender por qué un medicamento puede variar, puede no tener efecto. Todo lo que estamos viendo es muy importante, porque no es tan simple, desgraciadamente para los médicos. Lo ideal sería que tomaste, hace efecto, no tiene efecto adverso, listo. La realidad es totalmente diferente, es muy compleja, que es lo que estamos tratando de ver clase tras clase. Gracias por las preguntas, mil gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Puede suceder, profe, que la unión del fármaco y el receptor sea permanente hasta toda la vida del receptor? Sí, puede ser. Puede ser. No me acuerdo si hay fármacos, pero puede ser esa alternativa. ¿Quién dijiste vos? En caso que, eso sobre todo se ve en los tóxicos, no en los fármacos. Porque muy difícilmente el laboratorio farmacológico fabrica un fármaco con
unión tipo covalente, muy difícil. Pero sí se ven toxicológicamente. Entonces, la pregunta es, ¿hasta el día que me muera? No, hasta el día que se muera la proteína, que es el receptor. Cuando se muere la proteína, se sintetiza nueva proteína, nuevo receptor, y ese receptor no tiene ningún tóxico. Así que gracias por preguntar. Es más posible con sustancias tóxicas que para sustancias farmacológicas. Es como los órganos fosforados con acetilcolinesterasa. La Por inhibe ejemplo, irreversiblemente y tiene que volver por a ejemplo, sintetizar. por ejemplo, por ejemplo, exactamente, por ejemplo, exactamente. Y todos los que hacen armas biológicas hacen todo eso. Los que fabrican armas biológicas es lo contrario a los que fabrican medicamentos para uso terapéutico. Tratan de hacer alguna sustancia tóxica que sea lo más jodida posible, y perdón la expresión, que se una, que no, Gasarín, por el ejemplo, famoso gasarín de exactamente, las dietas de Medio Oriente. exactamente. Lo hacen todo lo peor de lo peor, el arma biológica. Que no se sienta olor, que no se perciba, que se pegue y no se despegue, el índice terapéutico, que sea recontra bajo, todo lo peor. Son los que arman armas biológicas. Su cabeza está en eso. Gracias por preguntar. ¿Alguna otra duda, por favor? Bueno, seguimos. Un ejemplo. En este tema estamos viendo las curvas dosis-respuesta. Eje de la Y, efecto. Distintos efectos. Eje de la X, dosis. Los primeros que se descubrieron fueron los barbitúricos, que tenían efectos sedantes, hipnóticos, todo eso. Pero ¿qué se observó? Que aumentando la dosis baja del barbitúrico, tengo efecto sedante. Estoy sedado. No me conviene manejar el auto. Más dosis de barbitúrico. Se me están cerrando los ojos, ya me estoy durmiendo. Dosis más alta. El anestesista lo utiliza para la cirugía que me voy a hacer. Ojo, se prende la luz roja. Aumenta la dosis, puedo entrar en coma y posteriormente la muerte. Fíjese cómo esta curva es así clínicamente, es linealmente. Aumenta la dosis, aumenta el efecto. Como eran los barbitúricos eran peligrosos por esta curva, empezaron a fabricar algunos parecidos y ahí nacieron las benzodiazepinas. Al aparecer las benzodiazepinas, que fueron mejores en algunos aspectos que los barbitúricos, estos se dejaron de usar prácticamente y comenzaron el boom de las benzodiazepinas, que también empieza con baja dosis, me estoy sedando, me estoy durmiendo, y ya acá se aplana. Ojo, si yo tengo una sobredosis de benzodiazepina, también por acá debe hacer alguna subida para allá, para arriba, porque con una sobredosis de benzodiazepina pasamos de coma a la muerte. Pero lo que le quiero decir, en definitiva, cómo las gráficas son distintas y está relacionado con los diferentes tipos de curvas y todo lo que nosotros vimos. Bueno, ¿qué datos se obtienen? Ya estamos llegando a la parte final. ¿Qué datos se obtienen de la dosis de estas curvas? Se tienen 4 datos de estas curvas. Sirven para obtener 4 datos. La dosis efectiva 50, recién la vimos, pero de vuelta me parece. La eficacia, la pendiente y la variabilidad. 4 datos podemos estudiar, encontrar, descubrir de estas curvas. Es decir, esta curva, donde en el eje de la Y está el efecto, y en el eje de la X, dosis, concentración de la dosis. Puse el logaritmo, ¿se acuerdan? Para que la curva sea sigmoidea. Aumentamos la dosis, aumentamos el efecto, hasta llegamos a una pendiente, efecto máximo, donde la mitad del efecto máximo, 50, indica, de acá, choco la curva abajo y encuentro que esta es la dosis efectiva 50. Es la dosis que, lo digo al revés ahora, es la dosis que produce el 50% del efecto máximo. Es lo que dice acá. Primer dato de este tipo de curva. La dosis efectiva 50 se relaciona con la potencia
de un fármaco. Es decir, de acá vimos cómo se calcula y segundo, para qué sirve. Por ejemplo, tenemos el fármaco A y el fármaco B. El fármaco A y el fármaco B. ¿Cuál es el que tiene mayor potencia? ¿El fármaco A o el fármaco B? El fármaco A. ¿Todos están de acuerdo? Menor dosis efectiva 50 a 1,3, 1,5. Perdón, la última alumna no la escuché, no te escuché, por favor. Que el fármaco A tiene menor dosis efectiva 50, aproximadamente 1,3, 1,5. El otro, sí, bueno, no sé qué unidades eran, pero está en 1, algo y la segunda curva en 102, 103. Bueno, es como dijeron ustedes. Vamos a decirlo así, vamos a decirlo de otra forma. Se lo voy a decir de dos formas. Estos tienen igual techo, o sea que todos tienen el 100. Cuando yo me voy al 50, la dosis efectiva es 50, para A tiene este valor y para B tiene este valor. Por lo tanto, si ustedes están de acuerdo conmigo, el valor de A, de dosis, es mucho más chiquito para producir el mismo efecto, repito, mucho más chiquito que el fármaco B. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Por lo tanto, volviendo a este concepto, la dosis efectiva 50 me dice quién es más potente, el fármaco A o el fármaco B. En este caso, la dosis efectiva 50 me permite decir que el fármaco A es más potente que el fármaco B. ¿Dudas? No, pero Gracias. La potencia. La posición lateral, así, de la curva a lo largo del eje X, indica la potencia. O sea, cuando, esto como regla general, trampita entre nosotros, cuando el gráfico esté más desplazado hacia la izquierda, es más potente. Cuando el gráfico, repito, esté más desplazado hacia la izquierda, es más potente. Y se relaciona con la afinidad. Claro, esto es lo que hemos visto, ¿se acuerdan? Perdón que vaya para atrás. La potencia se relaciona con la afinidad. La potencia se relaciona con la afinidad, que sería esto. Según la afinidad, es la potencia para producir un efecto. Regreso. Bueno. Entonces Entonces, se relacionan con la competencia, digamos, tal cual. compite cada fármaco por el receptor. Sí, pero es más que eso. Compiten y tienen más afinidad. Es como que yo digo, el que se une más fuerte al receptor, es como que el que le pega más fuerte al receptor una piña, va a producir más efecto. Vamos a hacer ese concepto. El que le pega una piña más fuerte al receptor, tiene más afinidad, va a golpear al receptor y va a producir mayor efecto. O sea, ¿todos se pueden unir? Sí, se pueden unir. Pero algunos lo abrazan al receptor, otros le dan una piña suavecita, otros una piña más fuerte, y en base a eso es la respuesta que van a generar. En esta imagen es justamente para decir lo que ya dijimos, que uno es más potente que el otro por el análisis que hicimos recién. Vamos a un ejemplo ahora. Lo mismo que hicimos recién en este gráfico, así con A y con B, vamos a un ejemplo práctico. Caso del asma, broncodilatador. Tenemos 3 broncodilatadores: salbutamol, albuterol y clenbuterol. ¿Cuál es el más potente? Potente. Es salbutamol. Correcto. Tenemos 2 formas de analizarlo. Uno es como regla general. Regla general dice, cuanto esté más desplazada la curva hacia la derecha e izquierda, es más potente. Regla general. Si no analizamos, es
cortamos en el 50% un valor para salbutamol, muy chiquito, para albuterol 50% coincide, valor más grande. Clenbuterol, fíjense que el techo no es tan grande, entonces me tengo que decir, de este me tengo que ir a la mitad y este es el valor. Conclusión, fíjense, este valor más chiquito que este, no hay ninguna duda. Por la dosis efectiva 50. De esa forma yo digo, salbutamol, en la realidad es cierto, es mucho más potente que los otros. ¿Me entendieron? Sí, profe. Bueno, eso fue potente, distinto. ¿Cuál es el más eficaz? ¿Cuál es el que tiene la eficacia? Está relacionado con el efecto máximo. El efecto máximo, recordemos, es yo aumento la concentración y llega un momento que voy a tener un efecto máximo. Eficacia, repito, igual a efecto máximo. ¿Cuál es el que tiene la mayor eficacia de los tres broncodilatadores? El clenbuterol. Sí, que la está marcada. Repito, perdón, la respuesta que dijeron. El clenbuterol. ¿Salbutamol o albuterol? No, los dos. Están Los igual. dos tienen el mismo efecto máximo, ambos. Exactamente. Los dos son iguales de eficacia. O sea que los dos son eficaces los dos, efecto máximo los dos, pero el más potente, que otra cosa, es el salbutamol. Claro, ¿Profe? pienso que el clenbuterol no sé si se usa para un tratamiento específico, pero si su eficacia por su dosis máxima está muy cerca de la dosis efectiva 50 de los otros, incluso prescribirla podría ser peligroso porque podría confundirse y prácticamente intoxicar a un paciente a la misma dosis que hace efecto los otros dos. Pero no sé si el clenbuterol se usa específicamente para un paciente asmático en especial o no. No te entendí la idea, perdón. O sea que el clenbuterol tiene una dosis máxima, un efecto máximo prácticamente muy cerquita a la dosis efectiva 50 del salbutamol y del albuterol. Está ahí muy cerquita. Y digo, no sé si se usa para un tratamiento específico, Sí, pero por ahí prescribirlo podría ser hasta confundirlo y intoxicarlo al paciente por la dosis. pero vos das uno u otro. Ahí está el secreto. Vos no das dos broncodilatadores en este tipo. O da este, o da este, o da este. Ahí está la diferencia. Uno de los tres clínicamente se da. Se elige el mejor, según el paciente, según la eficacia. Así que no hay posibilidad de que choquen las curvas. Damos En uno. el caso, profe, del clenbuterol, ¿qué tipo de beneficio tiene en comparación con los otros dos, considerando que no tiene una eficacia máxima como las otras? A lo mejor una dosis efectiva 50 más chiquita. No sé qué ventaja tiene respecto de las otras líneas. Sí, mira, no recuerdo ahora, pero más que seguro, los otros, más que seguro, este tiene un tiempo de vida media más largo, más que seguro. O sea, que entre estos dos, tal vez este tenga un tiempo de vida más largo. Entonces, según en la clínica, te dan uno u otro, si tuviéramos que elegir otros dos. O sea, depende también de otros parámetros. Sí. Pero en este caso, únicamente lo que estamos comparando para analizar es potencia y eficacia. Bueno, esto ya lo vimos en función, esto no tiene sentido. Esto es la altura, bueno, acá venía. La altura es el efecto máximo, que es lo que vimos recién. La altura, efecto máximo, es lo que vimos recién. ¿Profe? Sí, por favor. Creo que lo que la chica quería decir es que la parte de arriba del sigmoide representaría la toxicidad y no es así, ¿o no? No es así porque, a ver, yo no puedo suponer lo que no veo.
acá no está indicando que haya toxicidad en ese punto. Primer punto. Segundo, de acuerdo a lo que nosotros vimos, hay curvas, que la vimos en la anterior, curvas que son de efectividad, de seguridad y otras de toxicidad. A ver, esto es, o es una curva o es la otra. Nosotros estamos viendo estas curvas. Por lo tanto, con estas curvas, yo no puedo saber dónde hay toxicidad, porque miro efecto. No sé si soy claro. No sé si soy claro. Miro. Sí, profe, ahí lo vivió. Es como esto. Yo miro solamente un efecto. ¿Se me fue el dolor? No se me fue el dolor. Pero no hay forma en este tipo de curva de saber la toxicidad que están haciendo referencia. No sé si aclaré o embarré. No, sí, profe, sí, lo entendí. Gracias. Bueno, entonces ahora estamos hablando del techo. El techo, la altura máxima, bien digo, es el efecto máximo que se relaciona con la capacidad de producir una respuesta. Y esto está relacionado con la actividad intrínseca K3. ¿Se acuerda que K3 era la constante del complejo que producía un efecto? ¿Sí o no? Sí, profe, era lo que dice ahí. Bueno, y lo que yo le decía recién, que es como la fuerza que tiene el fármaco para estimular, para sacudir a ese receptor, con la piña que le da. Lo acaricia, le golpea fuerte, es la actividad intrínseca o eficacia del medicamento que se abrevia con la letra abreviado en alfa y es igual a K3. K3 alfa igual que eficacia o actividad intrínseca. Ahora viene un tema relacionado con esto. Presten atención, si tienen duda me avisan. Se han encontrado medicamentos que tienen afinidad y eficacia determinada. Como tienen una actividad y eficacia determinada, se lo indica como que fuera lo máximo en eficacia en afinidad, y en vez y el alfa, ¿qué alfa? Este alfa se le da arbitrariamente el valor 1. 1 es lo máximo. Es aquel medicamento que posee afinidad, ¿a qué? Al receptor, y posee eficacia para producir un efecto. Alfa igual a 1. Hay medicamentos, pocos, pero los hay, que son los antagonistas, que poseen afinidad, ¿para qué? Para unirse a su receptor, pero ojo, no produce respuesta. ¿Y para qué lo hacen? Bueno, hay muy pocos, por eso les decía. No produce respuesta. Se une y no produce su respuesta. Por lo tanto, si yo a alfa arbitrariamente le puse el valor máximo de 1 cuando todo era máximo, a este que no tiene respuesta, le pongo el valor arbitrario de 0. 1, el que produce todo, efecto. Tiene afinidad y tiene eficacia. 0, antagonista, se une y no produce efecto. Después tenemos medicamentos que no son ni uno ni el otro. Son los llamados agonistas parciales, para diferenciarse de este, que es agonista o agonista completo. El agonista parcial no tiene valor de 1, claro, si no sería agonista, completo, ni tiene valor de 0, claro, si no sería antagonista. O sea que el parcial no toca ni el 0 ni toca el 1, va entre 0 y 1. Ahora lo vamos a entender. ¿Hasta acá me van siguiendo? Dicho de otra manera, al fármaco lo podríamos clasificar en agonista o agonista completo, en antagonista o agonista parcial. Ejemplo, para decirlo de otra forma. El agonista completo, 100% eficacia, muy bueno. Antagonista, 0, se une y nada de eficacia. El parcial no es ni 100 ni 0. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Profe, o sea que un agonista sería, por ejemplo, el gráfico que nos mostró anteriormente, que eran 3, y usted nos pregunta cuál era más eficaz. Ajá, en ese. O sea que un agonista sería el salbutamol y el albuterol. Y el clenbuterol sería parcial. Correcto.
Gracias. Gracias por los comentarios. Gracias. Sería un agonista parcial. Bueno, ahora vamos a un concepto que es muy loco. Agonista inverso. Menos 100% de eficacia. Ahí ya se rompió todo. Todos. ¿Cuáles son los ejemplos? Esto es muy loco. Muy loco. Hay muy pocos ejemplos. En realidad hay un solo ejemplo que no es terapéutico, que no se vende en la farmacia. Escucha. Un agonista completo. Ejemplo, una benzodiazepina. Porque la benzodiazepina, el Valium, es ansiolítico. ¿Qué es ansiolítico? Lítico que destruye la ansiedad. O sea, tomo un ansiolítico, se me va la ansiedad, como todos sabemos, a través de una benzodiazepina, diazepam. 100% de eficacia. Hay un agonista inverso que en vez de producir efecto ansiolítico, produce efecto ansiógeno, genera ansiedad. Por eso se llama agonista. ¿Por qué? Porque tiene afinidad, está acá arriba, y tiene eficacia. Un efecto produce. Claro, pero ¿cómo lo diferenciamos de una benzo? Con el signo menos y con la palabra inverso. Entonces, repito, tenemos agonista completo, los que se venden en la farmacia, y un agonista inverso que no se vende en la farmacia. Nunca nadie va a buscar un medicamento para tener ansiedad y otros medicamentos que tengan efecto así, totalmente contrario a lo terapéutico. ¿Se entendió el concepto? Profe, ¿eso agonista inverso sería algo natural del cuerpo que nosotros lo tenemos, que genera, por ejemplo, la ansiedad? No, gracias a Dios no. No, gracias a Dios no. No. Por ejemplo, podría ser el café, ¿o no? No, tampoco. Gracias por preguntar. El café es estimulante del sistema nervioso central, no es un efecto contrario, motivo por el cual se venden los energizantes. Ahí te doy un ejemplo que no es real, tu teoría. Así que no. Con respecto a la pregunta de, me dijiste vos, tu compañera anterior me preguntó algo. ¿Qué me dijiste? Perdón. Sí, los agonistas inversos serían como componentes que nosotros tenemos en el cuerpo. No, gracias. No, porque suponete que vayamos al tema, yo le dije que producía ansiedad. Este medicamento produce ansiedad y podría, o sirvió, no ahora tanto, para producir estudios estudios en animales, que ya nos generó producir ansiedad. Hoy en día, cuando quieran le cuento que se utiliza otro modelo para producir ansiedad. Hay otra forma. Pero no, porque la ansiedad nuestra es un proceso fisiológico donde están en juego distintos neurotransmisores que genera el estado de ansiedad. No es un neurotransmisor que genera ansiedad. No es un neurotransmisor que genera ansiedad, sino son neurotransmisores que se desequilibra cuando nosotros perdemos el equilibrio, la paz interna, y empezamos a imaginar algo que no existe. El temor o el miedo de algo que me puede ocurrir. ¿Correcto? Me va a ir mal en el examen, tengo ansiedad. Tengo miedo de caminar por la calle porque me pueden robar. Estoy pensando en futuro una situación y eso me genera internamente un desequilibrio de neurotransmisores y generan posteriormente la ansiedad. No hay un neurotransmisor, gracias a Dios, que genere ansiedad. Profe, entonces no se puede suponer un agonista adrenérgico, sino es mucho más complejo, son mucho más que solo la adrenalina, que está desequilibrado. Por supuesto, es correcto. Primero es correcto, ¿cómo podría decir? Ahora ustedes ya saben la complejidad de los medicamentos, porque yo le dije, imaginemos imaginariamente este tema de la película, cuando llega un medicamento se va por todo el cuerpo, no lo podemos decir como un misil, llegate hasta el receptor que está en la corteza cerebral. No, el medicamento que lo absorbemos se va por todos lados, primer punto. Segundo punto, actúan sobre receptores que queremos y sobre receptores que no queremos. Otro punto, y como si fuera poco la complejidad que le estoy contando,
las enfermedades o los problemas mentales, existen cosas que no conocemos y aparte ya lo poco que conocemos sabemos que el cerebro con todos los neurotransmisores y todas las relaciones entre neurotransmisores es muy complejo. Por eso que es tan complejo y no siempre se puede solucionar con medicamentos una determinada patología, en especial la que se relaciona con nuestra mente o sistema nervioso central. ¿Alguna duda, por favor? Bueno, para terminar, le voy a explicar didácticamente esta partecita. Esta parte. Para terminar, para redondear. Fíjense. Tenemos un receptor. El receptor tiene un sitio de unión. Imaginémonos que acá hay un bracito con una carga positiva o negativa y cuando llegue el receptor se va a unir con este bracito para que se pueda unir. Y hay otro sitio en este receptor en el cual que al estimularlo por esta interacción se produce la actividad X, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona agonista, antagonista y agonista inverso. Es una explicación didáctica para que lo puedan entender. Agonista, perfecto. El agonista tiene afinidad, por eso se unió a su receptor, y tiene eficacia muy buena, claro. Se unió, encajó, se unió perfectamente, se acopló perfectamente, y de esa forma se produce afinidad y actividad máxima. Alfa igual a 1. Agonista completo. Otra alternativa, parcial. ¿Tiene afinidad? Sí. ¿Tiene actividad tan buena como el completo? No. Llega a estimular, esto didácticamente, pero no totalmente. De ahí la explicación que conocemos. Ahora vamos al antagonista. El antagonista se une, claro, tiene afinidad, pero no toca la parte de estimulación del efecto de la parte de actividad. No hay interacción. Por lo tanto, se une, pero no produce el efecto. ¿Se entendió? Bueno, vamos a dejar acá. ¿Pregunta? Por favor. O sea, profe, que lo tenemos que tomar desde el punto de vista de, o sea, la eficacia, porque por ahí se me había hecho un lío hasta que lo pensaba, digo, la eficacia se la tiene que tomar desde el punto de vista de si produce o no el efecto programado del receptor y no el efecto del fármaco, para decir, porque bueno, es un antagonista, si uno lo toma desde el punto de vista del fármaco, un antagonista es eficaz y bueno, es antagonista, pero yo lo tengo que ver desde el efecto celular, no del efecto del fármaco, creo yo. O sea, ¿es eficaz? No, porque no produce el efecto del receptor. ¿Así lo interpreto, profe? Sí, bueno, gracias por preguntar. Se puede interpretar de dos formas. Esta clasificación de agonista, parcial y todo, es solamente a los fines de ver una curva, como recién vimos la de salbutamol que me hizo resaltar tu compañero, y con la gráfica yo puedo saber si agonista parcial o completo. Con la gráfica. Supongamos que ahora vamos a la parte clínica, que todos queremos hacerlo así, asociarlo. Entonces, repito, el concepto de agonista parcial o antagonista es a los fines de graficarlo, y ahí sí podemos entender que uno tiene el efecto máximo y otro menos el efecto. Obviamente que el antagonista tiene la curva por el piso, ¿no? Porque no hay actividad. Vamos a un prospecto. Hay veces que uno lee el prospecto, esto es real, y dice un antidepresivo agonista parcial de los receptores de serotonina. ¿Correcto? Quiere decir que por más que sea parcial ese medicamento como antidepresivo, igual va a producir efecto. ¿Correcto? Con esto, ¿qué quiero decir? Que no todos los medicamentos que nosotros tomamos son agonistas completos. Podemos tomar un agonista parcial e igual el laboratorio comprobó que tiene eficacia. Porque recordemos que generalmente un medicamento actúa sobre varios receptores. Y quizás sea bueno, por ejemplo, del coma o de la muerte, sino el efecto máximo sería una sedación.
Bueno, ahí está buena tu pregunta para decir que el techo en estas curvas no está relacionado con la toxicidad. Por eso que yo le decía, gracias por preguntar. Unas son las curvas terapéuticas y otras son las curvas de toxicidad. ¿Se acuerdan? La curva de hipnosis y la curva de muertes. El techo, en este tipo de curva, me dice efecto máximo. No me dice que con el efecto máximo todos se mueren, sino me dice hasta ahí llega el efecto máximo. ¿Correcto? Por lo tanto, tu análisis no está bien. Repito, yo puedo tener un agonista parcial, puedo tener el efecto máximo y estar re bien y curarme o se me va el problema que tengo. Porque no quiere decir el techo que sea toxicidad. En este tipo o sea, profe, que un agonista parcial puede ser tanto o más tóxico que un agonista total. Sí, otro valor. Sí, ¿de qué depende del índice terapéutico? ¿Y de qué depende el índice terapéutico? Que las curvas estén de toxicidad y de eficacia estén juntas, separadas. Ahí es el punto. O sea, yo, como bien dijiste vos, yo puedo tener un agonista completo o parcial y no quiere decir nada de eso. Me tengo que fijar en el índice terapéutico para saber, ¿ese medicamento es peligroso o no? Según el índice terapéutico. Porque ahí sí comparamos los dos gráficos, el de efectividad y el de toxicidad. O sea, que no tengo que mirar el techo. El techo no me dice nada, me dice que acá es el efecto máximo, X. Lo que tengo que mirar, si es peligroso o no, el índice terapéutico. Profe, ¿y puede haber casos en el que las curvas estén separadas pero produzca un efecto tóxico? No. Las curvas están separadas por índice terapéutico. Porque recordemos cómo hicimos el gráfico de los ratoncitos cuando se dormían y se morían. Yo termino la concentración y ahí se durmieron todos, y si sigo aumentando a un determinado valor, a lo mejor es acá o acá, a un determinado valor se me empiezan a quedar dormidos y se me empiezan a morir. Son curvas distintas. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que hacer los estudios preclínicos. A través de los estudios preclínicos ya sabemos cuando hagamos el estudio en persona si el índice terapéutico de ese medicamento es bueno o es un peligro, porque van a matar a todos los pacientes. Son los estudios preclínicos. ¿Alguna otra duda? Correcto. Bien. Sí, muy bien. ¿Tiene afinidad? Sí, porque tiene afinidad. Si no hay afinidad, no hay efecto. Si un ligando, sea neurotransmisor, fármaco, no tiene afinidad, llega al receptor y sigue de largo, porque no hay interacción. Entonces, primero tiene que afinidad, sí tiene afinidad. ¿Y por qué es inverso? Porque produce el efecto contrario al agonista. En este caso puntual, sería compararlo con la ansiedad. Existen medicamentos que son completos, que son agonistas completos como la benzodiazepina, efecto ansiolítico, y que fue descubierto seguramente a los fines experimental, en vez de disminuir la ansiedad, genera en el animal el efecto ansiogénico, genera ansiedad. Por eso, matemáticamente le ponemos menos 100 para diferenciarlo de los agonistas completos. Produce el efecto contrario al agonista completo. No, a usted. Bueno, ¿alguna otra duda más, por favor? Profe, ¿no tiene un ejemplo, no, del antagonista inverso? ¿Cómo, perdón? Del agonista inverso no tiene un ejemplo para que sepamos de cuál es. El único es un antagonista de los receptores de GABA. En este momento no me acuerdo. Se llama... lo vamos a ver en ansiedad. No me acuerdo en este momento. Sí, no importa, profe, era para tener un ejemplo, si lo vemos más adelante, bueno, no hay si lo vemos más adelante, no se utiliza, por supuesto, comercialmente. Ya escuchando las noticias en televisor o en la radio, nos volvemos ansiosos todos, así que necesitamos el agonista inverso. Comparten conmigo.
Así que, escuchando las noticias, ya todos estamos ansiosos, no necesitamos el agonista inverso, pero por eso no se vende en la farmacia. En Argentina tenemos varios motivos para ser ansiosos, sin medicamento y sin agonista inverso. Bueno, un chiste, por supuesto. No podía dejar de colocar mi chiste farmacológico. Sí, escucho. O sea, un ejemplo sería, por ejemplo, un vaso constrictor y un vaso dilatador, ¿o no? No, gracias por preguntar. No. ¿Por qué? Porque hay veces que farmacológicamente necesitamos vasoconstricción o vasodilatación. ¿Se entiende? O sea, tienen efectos terapéuticos. Fueron construidos para eso. Los dos son agonistas, tal vez agonista completo o agonista parcial, pero los dos son para un objetivo completo. ¿Correcto? ¿Cómo decirlo? Es como que, son pocos los ejemplos, pero voy a decirlo, es como que un medicamento te genera un problema, para traducirlo. ¿Correcto? Es como que, no sé cómo decírtelo, pero usted me entiende, es un medicamento que genera un problema, no un efecto contrario al agonista, porque si no tenés razón vos. Y si no hay un montón de ejemplos. Ejemplo, el medicamento que acelera el ritmo del corazón o el medicamento que lo disminuye, por Acá ejemplo. veo, profe, un ejemplo, no sé si un ejemplo no me da un nombre concreto, pero dice, para el síndrome de abstinencia de los opiáceos, bromocriptina, buspirona, clonidina, capaz que es como para una utilización de emergencia, se puede considerar en ese caso, en el síndrome de la abstinencia, hace un efecto depresor muy agudo. Perdón, ¿qué dice agonista inverso? Agonista inverso, para síndrome de abstinencia a los opiáceos, ácido gamma aminobutírico, bromocriptina, buspirina, clonidina. ¿De dónde lo está leyendo? Perdón, ¿de dónde está leyendo? No, de Google, no estoy buscando. No, gracias. No, ve, esto es importante. Diría Cristina Kirchner, la fake news. Son la falta de información. No es así, Emilia. ¿Por qué? Para que vos me entiendas. La persona que tiene síndrome de abstinencia se le da un medicamento como si fuera un agonista completo. Ejemplo, yo soy alcohólico, dejé de tomar y tengo ansiedad. ¿Qué me dan? Una benzodiazepina. Está mal eso, por eso que es muy importante, yo te decía la fuente. Hay información en Google que no es correcta en farmacología. La encontré así nomás, pero no. No, por favor. Mira, Emilia, yo te lo agradezco porque eso lo podría haber hecho en tu casa y te podría haber generado 20.000 dudas. No importa, igual me las preguntás. Pero lo que quiero decir es que no todo lo que está en internet es correcto. Vuelvo al punto. Lo que vos dijiste son tratamientos para síndrome de abstinencia de alcohol, de cocaína, lo que sea. Tratamiento. No se utilizan agonista inverso, sino son agonistas porque tiene ansiedad, el que dejó de consumir, porque tiene esquizofrenia, se le da un antipsicótico, pero son todos medicamentos que funcionan como agonistas, completos o parciales. Bien, profe, gracias. No, gracias a vos. Muy importante lo que hiciste recién, muy importante, no menor. Haber buscado para encontrar que no siempre es correcto. Gracias. ¿Alguna otra duda, por favor? Profe, disculpe, no sé si yo entendí bien, o por lo menos así es como lo relaciono yo. Gracias. El efecto del agonista inverso sería para el mismo receptor, o sea, supongamos que tenemos una sustancia natural que actúa sobre un receptor, produce un efecto, y el agonista inverso debería actuar sobre ese mismo receptor, pero producir el efecto. Exactamente. Claro, por eso los efectos de vasoconstricción o vasodilatación no serían porque son receptores diferentes, digamos. Exactamente. Beta carbolina, ahí la encontré. Beta carbolinas
son los agonistas inversos que trabajan sobre el mismo receptor, justamente por el comentario que hizo la compañía de ustedes, actúan sobre el mismo receptor produciendo el efecto contrario. Beta-carbolinas. Claro, sería así como decir burdamente que se le cambia el chip al receptor, digamos, un receptor está programado para una respuesta biológica. Sería entonces el agonista inverso sería activarlo para que haga otra cosa totalmente diferente. Podríamos así burdamente interpretarlo. Sí. Sí. Y también otra interpretación muy, muy válida, y gracias a Emilia, es que el laboratorio cuando investiga un nuevo fármaco, dice, bueno, ¿qué pasa si lo estimulamos? Entonces ahí a lo mejor se dan cuenta que estimulando produce un efecto contrario al que quieren, y si no lo estimulan, etcétera. Entonces de esa forma se descubrió que el inverso o el agonista completo es trabajar sobre un receptor y qué efecto querés. Obviamente que según el efecto, ese medicamento va a seguir y el día de mañana será medicamento, y si no, como la beta-carbolina, quedará solamente para uso experimental. Entonces, profe, los agonistas completos son los que van a producir el efecto que uno espera. Los parciales, bueno, van a producir una actividad media, y los agonistas inversos van a producir el efecto contrario. Sí. Y para redondear, los medicamentos que podemos encontrar en la farmacia pueden ser agonistas completos o agonistas parciales. No los agonistas, quiero decir, no se hagan la idea de que los agonistas parciales no sirven, la industria farmacéutica los tira y no llegan a medicamentos. No, sí llegan a medicamentos. Por eso que yo decía que pueden encontrar, que ahora no me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo si este es caso, pero la fluoxetina, que es un antidepresivo, me parece que el prospecto dice que es un agonista parcial de los receptores de serotonina 5-HT1A. Pero quiero volver al concepto. En los prospectos ahí dice agonistas o agonistas parciales. En los prospectos lo indican. Es obligación. El agonista es el completo. Y si no, aparece escrito, indicado, agonista parcial. Claro, pero es como decía usted, profe, no solo que nos tenemos que focalizar en si es un agonista parcial o total, sino también el índice terapéutico. Totalmente. Es así. Totalmente. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno. Menos mal que dimos clases, fíjense cómo lo aprovechamos. Bueno. Bueno, está divertido, profe. Yo lo entendí bien. Gracias por la buena onda, Emilia, gracias. Sí, yo también lo entendí. Gracias. Bueno, conclusión. La semana que viene no nos vemos, la semana que viene hay parciales, la semana que viene no hay trabajo práctico, así que muy posiblemente hoy o mañana le envío el próximo trabajo práctico, que es de parámetros farmacocinéticos, y cualquier cosita quedamos en contacto como siempre. Buen fin de semana, para los que rinden que le vaya súper bien, y nada más. Muchas gracias.